Hola, ¿estás escuchando? Te lo leo. En este podcast quiero compartir con vos mi pasión por la literatura. Cada episodio te acerca cuentos, relatos o poemas de todos los tiempos y latitudes, elegidos por el simple placer de haberlos disfrutado. Soy Andrea Butler y espero que este también sea tu lugar. Decidí dejarles el glosario de este cuento porque hay algunas palabras que son del castellano antiguo o están en desuso. Además, después les dejo una biografía de Leopoldo Lugones y alguna explicación del cuento. Más que nada para quienes están estudiando y les viene bien esta información. Pero también les quiero contar un dato curioso. Primero, que Leopoldo Lugones da nombre al Día del Escritor en Argentina. Por otro lado, escribió una sola novela que se llama El Ángel de la Sombra y 3 libros de cuentos: La Guerra Gaucha, Las Fuerzas Extrañas y Cuentos Fatales. Después del glosario, si tienen ganas, escuchen algo más sobre la biografía del autor y algo sobre el cuento, algunas características de estos relatos que están en el prólogo del libro Las Fuerzas Extrañas. La lluvia de fuego, de Leopoldo Lugones. Evocación de un desencarnado de Gomorra. Y tornaré el cielo de hierro y la tierra de cobre. Levítico 26:19. Recuerdo que era un día de sol hermoso, lleno del hormigueo popular en las calles atronadas de vehículos. Un día asaz, cálido y de tersura perfecta. Desde mi terraza dominaba una vasta confusión de techos, vergeles salteados, un trozo de bahía punzado de mástiles, la recta gris de una avenida. A eso de las 11 cayeron las primeras chispas, una aquí y otra allá, partículas de cobre semejantes a las morcellas de un pabilo, partículas de cobre incandescente que daban en el suelo con un ruidecito de arena. El cielo seguía de igual limpidez. El rumor urbano no decrecía. Únicamente los pájaros de mi pajarera cesaron de cantar. Casualmente lo había advertido, mirando hacia el horizonte en un momento de abstracción. Primero creí en una ilusión óptica formada por mi miopía. Tuve que esperar largo rato para ver caer otra chispa, pues la luz solar anegábalas bastante. Pero el cobre ardía de tal modo que se destacaban lo mismo. Una rapidísima vírgula de fuego y el golpecito en la tierra. Así, a largos intervalos. Debo confesar que al comprobarlo experimenté un vago terror. Exploré el cielo en una ansiosa ojeada. Persistía la limpidez. ¿De dónde venía aquel extraño granizo? ¿Aquel cobre era cobre? Acababa de caer una chispa en mi terraza. A pocos pasos. Extendí la mano. Era, a no caber duda, un gránulo de cobre que tardó mucho en enfriarse. Por fortuna la brisa se levantaba, inclinando aquella lluvia singular hacia el lado opuesto de mi terraza. Las chispas eran harto ralas, además. Podía creerse por momentos que aquello había ya cesado. No cesaba. Uno que otro, eso sí, pero caían siempre los temibles gránulos. En fin, aquello no había de impedirme almorzar, pues era el mediodía. Bajé al comedor atravesando el jardín, no sin cierto miedo de las chispas. Verdad es que el toldo, corrido para evitar el sol, me resguardaba.
Me resguardaba. Alcé los ojos, pero un toldo tiene tantos poros que nada pude descubrir. En el comedor me esperaba un almuerzo admirable, pues mi afortunado celibato sabía 2 cosas sobre todo: leer y comer. Excepto la biblioteca, el comedor era mi orgullo. Ahito de mujeres y un poco gotoso, en punto a vicios amables, nada podía esperar ya sino de la gula. Comía solo, mientras un esclavo me leía narraciones geográficas. Nunca había podido comprender las comidas en compañía, y si las mujeres me hastiaban, como he dicho, ya comprenderéis que aborrecía a los hombres. 10 años me separaban de mi última orgía. Desde entonces, entregado a mis jardines, a mis peces, a mis pájaros, faltábame tiempo para salir. Alguna vez en las tardes muy calurosas, un paseo a la orilla del lago. Me gustaba verlo, escamado de luna al anochecer. Pero esto era todo, y pasaba meses sin frecuentarlo. La vasta ciudad libertina era para mí un desierto donde se refugiaban mis placeres. Escasos amigos, breves visitas, largas horas de mesa, lecturas, mis peces, mis pájaros, una que otra noche, tal cual orquesta de flautistas, y 2 o 3 ataques de gota por año. Tenía el honor de ser consultado para los banquetes, y por ahí figuraban, no sin elogio, 2 o 3 salsas de mi invención. Esto me daba derecho, lo digo sin orgullo, a un busto municipal, con tanta razón como a la compatriota que acababa de inventar un nuevo beso. Entretanto, mi esclavo leía. Leía narraciones de mar y de nieve, que comentaban admirablemente, en la ya entrada siesta, el generoso frescor de las ánforas. La lluvia de fuego había cesado, quizá, pues la servidumbre no daba muestras de notarla. De pronto el esclavo que atravesaba el jardín con un nuevo plato no pudo reprimir un grito. Llegó, no obstante, a la mesa, pero acusando con su lividez un dolor horrible. Tenía en su desnuda espalda un agujerillo, en cuyo fondo sentíase chirriar aún la chispa voraz que lo había abierto. Ahogámosla en aceite y fue enviado al lecho sin que pudiera contener sus ayes. Bruscamente acabó mi apetito, y aunque seguí probando los platos para no desmoralizar a la servidumbre, aquella se apresuró a comprenderme. El incidente me había desconcertado. Promediaba la siesta cuando subí nuevamente a la terraza. El suelo estaba ya sembrado de gránulos de cobre, mas no parecía que la lluvia aumentara. Comenzaba a tranquilizarme cuando una nueva inquietud me sobrecogió. El silencio era absoluto. El tráfico estaba paralizado a causa del fenómeno, sin duda. Ni un rumor en la ciudad. Solo, de vez en cuando, un vago murmullo de vientos sobre los árboles. Era también alarmante la actitud de los pájaros. Habíanse apelotonado en un rincón casi unos sobre otros. Me dieron compasión y decidí abrirles la puerta. No quisieron salir, antes se recogieron más acongojados aún. Entonces comenzó a intimidarme la idea de un cataclismo. Sin ser grande mi erudición científica, sabía que nadie mencionó jamás esas lluvias de cobre incandescente. ¡Lluvias de cobre! En el aire no hay minas de cobre. Luego aquella limpidez del cielo no dejaba conjeturar la procedencia.
Y lo alarmante del fenómeno era esto: las chispas venían de todas partes y de ninguna. Era la inmensidad desmenuzándose invisiblemente en fuego. Caía del firmamento el terrible cobre, pero el firmamento permanecía impasible en su azul. Ganábame poco a poco una extraña congoja, pero, cosa rara, hasta entonces no había pensado en huir. Esta idea se mezcló con desagradables interrogantes. ¿Huir? ¿Y mi mesa? ¿Mis libros? ¿Mis pájaros? ¿Mis peces que acababan precisamente de estrenar un vivero? ¿Mis jardines ya ennoblecidos de antigüedad? ¿Mis 50 años de placidez en la dicha del presente, en el descuido del mañana? ¿Huir? Y pensé con horror en mis posesiones, que no conocía, del otro lado del desierto, con sus camelleros viviendo en tiendas de lana negra y tomando por todo alimento leche cuajada, trigo tostado, miel agria. Quedaba una fuga por el lago, corta fuga después de todo, si en el lago, como en el desierto, según era lógico, llovía cobre también, pues no viniendo aquello de ningún foco visible, debía de ser general. No obstante, el vago terror que me alarmaba, decíame todo eso claramente, lo discutía conmigo mismo, un poco enervado a la verdad por el letargo digestivo de mi siesta consuetudinaria. Y después de todo, algo me decía que el fenómeno no iba a pasar de allí. Sin embargo, nada se perdía con hacer armar el carro. En ese momento llenó el aire una vasta vibración de campanas, y casi junto con ella advertí una cosa: ya no llovía cobre. El repique era una acción de gracias, coreada casi acto continuo por el murmullo habitual de la ciudad. Esta despertaba de su fugaz atonía doblemente gárrula. En algunos barrios hasta quemaban petardos. Acodado al parapeto de la terraza, miraba con un desconocido bienestar solidario la animación vespertina, que era todo amor y lujo. El cielo seguía purísimo. Muchachos afanosos recogían en escudillas la granalla de cobre que los caldereros habían empezado a comprar. Era todo cuanto quedaba de la grande amenaza celeste. Más numerosa que nunca, la gente de placer coloría las calles, y aún recuerdo que sonreí vagamente a un equívoco mancebo, cuya túnica recogida hasta las caderas en un salto de bocacalle dejó ver sus piernas glabras, jaqueladas de cintas. Las cortesanas, con el seno desnudo según la nueva moda y apuntalado en deslumbrante coselete, paseaban su indolencia sudando perfumes. Un viejo lenón, erguido en su carro, manejaba como si fuese una vela una hoja de estaño, que con apropiadas pinturas anunciaba amores monstruosos de fieras. Ayuntamientos de lagartos con cisnes, un mono y una foca. Una doncella cubierta por la delirante pedrería de un pavo real. Bello cartel, a fe mía, y garantida la autenticidad de las piezas. Animales amaestrados por no sé qué hechicería bárbara y desequilibrados con opio y con asa fétida. Seguido por 3 jóvenes enmascarados, pasó un negro amabilísimo, que dibujaba en los patios con polvos de colores derramados al ritmo de una danza escenas secretas. También depilaba al oropimente y sabía dorar las uñas. Un personaje fofo, cuya condición de eunuco se adivinaba en su morbidez, pregonaba al son de crótalos de bronce, cobertores de un tejido singular que producía el insomnio y el deseo. Cobertores cuya abolición habían pedido los ciudadanos honrados, pues mi ciudad sabía gozar, sabía vivir.
Al anochecer recibí 2 visitas que cenaron conmigo. Un condiscípulo jovial, matemático cuya vida desarreglada era el escándalo de la ciencia, y un agricultor enriquecido. La gente sentía necesidad de visitarse después de aquellas chispas de cobre, de visitarse y de beber, pues ambos se retiraron completamente borrachos. Yo hice una rápida salida. La ciudad, caprichosamente iluminada, había aprovechado la coyuntura para decretarse una noche de fiesta. En algunas cornisas alumbraban perfumando lámparas de incienso. Desde sus balcones, las jóvenes burguesas, excesivamente ataviadas, se divertían en proyectar de un soplo a las narices de los transeúntes distraídos tripas pintarrajeadas y crepitantes de cascabeles. En cada esquina se bailaba. De balcón a balcón cambiábanse flores y gatitos de dulce. El césped de los parques palpitaba de parejas. Regresé temprano y rendido. Nunca me acogí al lecho con más grata pesadez de sueño. Desperté bañado en sudor, los ojos turbios, la garganta reseca. Había afuera un rumor de lluvia. Buscando algo me apoyé en la pared y por mi cuerpo corrió como un latigazo el escalofrío del miedo. La pared estaba caliente y conmovida por una sorda vibración. Casi no necesité abrir la ventana para darme cuenta de lo que ocurría. La lluvia de cobre había vuelto, pero esta vez nutrida y compacta. Un caliginoso vaho sofocaba la ciudad. Un olor entre fosfatado y urinoso apestaba el aire. Por fortuna mi casa estaba rodeada de galerías y aquella lluvia no alcanzaba las puertas. Abrí la que daba al jardín. Los árboles estaban negros, ya sin follaje. El piso cubierto de hojas carbonizadas. El aire rayado de vírgulas de fuego. Era de una paralización mortal. Y por entre aquellas se divisaba el firmamento, siempre impasible, siempre celeste. Llamé en vano. Penetré hasta los aposentos famularios. La servidumbre se había ido, envueltas las piernas en un cobertor de viso, acorazándome espaldas y cabeza con una bañera de metal que me aplastaba horriblemente, pude llegar hasta las caballerizas. Los caballos habían desaparecido también. Y con una tranquilidad que hacía honor a mis nervios, me di cuenta de que estaba perdido. Afortunadamente, el comedor se encontraba lleno de provisiones, su sótano atestado de vinos. Bajé a él. Conservaba todavía su frescura. Hasta su fondo no llegaba la vibración de la pesada lluvia, el eco de su grave crepitación. Bebí una botella y luego extraje de la alacena secreta el pomo de vino envenenado. Todos los que teníamos bodega poseíamos uno, aunque no lo usáramos ni tuviéramos convidados cargosos. Era un licor claro e insípido, de efectos instantáneos. Reanimado por el vino, examiné mi situación. Era asaz sencilla. No pudiendo huir, la muerte me esperaba. Pero con el veneno aquel, la muerte me pertenecía. Y decidí ver eso todo lo posible, pues era, a no dudarlo, un espectáculo singular. Una lluvia de cobre incandescente, la ciudad en llamas. Valía la pena. Subí a la terraza, pero no pude pasar de la puerta que daba acceso a ella. Veía desde allá lo bastante, sin embargo. Veía y escuchaba. La soledad era absoluta. La crepitación no se interrumpía sino por uno que otro ululato de perro o explosión anormal.
el ambiente estaba rojo, y a su través troncos, chimeneas, casas, blanqueaban con una lividez tristísima. Los pocos árboles que conservaban follaje retorcíanse, negros, de un negro de estaño. La luz había decrecido un poco. No obstante la persistencia de la limpidez celeste. El horizonte estaba, esto sí, mucho más cerca, y como ahogado en ceniza. Sobre el lago flotaba un denso vapor que algo corregía la extraordinaria sequedad del aire. Percibíase claramente la combustible lluvia, en trazos de cobre que vibraban como el cordaje innumerable de un arpa, y de cuando en cuando mezclábanse con ella ligeras flámulas. Humaredas negras anunciaban incendios aquí y allá. Mis pájaros comenzaban a morir de sed y hube de bajar hasta el aljibe para llevarles agua. El sótano comunicaba con aquel depósito, vasta cisterna que podía resistir mucho al fuego celeste. Mas por los conductos que del techo y de los patios desembocaban allá, habíase deslizado algún cobre, y el agua tenía un gusto particular, entre natrón y orina, con tendencia a salarse. Bastóme levantar las trampillas de mosaico que cerraban aquellas vías para cortar a mi agua toda comunicación con el exterior. Esa tarde y toda la noche fue horrendo el espectáculo de la ciudad. Quemada en sus domicilios, la gente huía despavorida para arderse en las calles, en la campiña desolada, y la población agonizó bárbaramente, con ayes y clamores de una amplitud, de un horror, de una variedad estupendos. Nada hay tan sublime como la voz humana. El derrumbe de los edificios, la combustión de tantas mercancías y efectos diversos, y más que todo la quemazón de tantos cuerpos, acabaron por agregar al cataclismo el tormento de su hedor infernal. Al declinar el sol, el aire estaba casi negro de humo y polvaredas. Las flámulas que danzaban por la mañana entre el cobre pluvial eran ahora llamaradas siniestras. Empezó a soplar un viento ardentísimo, denso, como alquitrán caliente. Parecía que se estuviese en un inmenso horno sombrío. Cielo, tierra, aire, todo acababa. No había más que tinieblas y fuego. ¡Ay, el horror de aquellas tinieblas que todo el fuego, el enorme fuego de la ciudad ardida, no alcanzaba a dominar! Y aquella fetidez de pingajos, de azufre, de grasa cadavérica en el aire seco que hacía escupir sangre. Y aquellos clamores que no sé cómo no acababan nunca, aquellos clamores que cubrían el rumor del incendio, más vasto que un huracán, aquellos clamores en que aullaban, gemían, bramaban todas las bestias con un inefable pavor de eternidad. Bajé a la cisterna, sin haber perdido hasta entonces mi presencia de ánimo, pero enteramente erizado con todo aquel horror, y al verme de pronto en esa oscuridad amiga, al amparo de la frescura, ante el silencio del agua subterránea, me acometió de pronto un miedo que no sentía, estoy seguro, desde 40 años atrás, miedo infantil de una presencia enemiga y difusa, y me eché a llorar como un loco, a llorar de miedo, allá en un rincón sin rubor alguno. No fue sino muy tarde cuando, al escuchar el derrumbe de un techo, se me ocurrió apuntalar la puerta del sótano. Hícelo así con su propia escalera y algunos barrotes de la estantería, devolviéndome aquella defensa alguna tranquilidad.
no porque hubiese de salvarme, sino por la benéfica influencia de la acción. Cayendo a cada instante en modorras que entrecortaban funestas pesadillas, pasé las horas. Continuamente oía derrumbes allá cerca. Había encendido 2 lámparas que traje conmigo para darme valor, pues la cisterna era asaz lóbrega. Hasta llegué a comer, bien que sin apetito, los restos de un pastel. En cambio, bebí mucha agua. De repente mis lámparas empezaron a amortiguarse y junto con eso el terror paralizante esta vez, me asaltó. Había gastado sin prevenirlo toda mi luz, pues no tenía sino aquellas lámparas. No advertí al descender esa tarde traerlas todas conmigo. Las luces decrecieron y se apagaron. Entonces advertí que la cisterna empezaba a llenarse con el hedor del incendio. No quedaba otro remedio que salir, y luego todo era preferible a morir asfixiado como una alimaña en su cueva. A duras penas conseguí alzar la tapa del sótano que los escombros del comedor cubrían. Por segunda vez había cesado la lluvia infernal, pero la ciudad ya no existía. Techos, puertas, gran cantidad de muros, todas las torres yacían en ruinas. El silencio era colosal, un verdadero silencio de catástrofe. 5 o 6 grandes humaredas empinaban aún sus penachos, y bajo el cielo que no se había enturbiado ni un momento, un cielo cuya crudeza azul certificaba indiferencias eternas, la pobre ciudad, mi pobre ciudad, muerta para siempre, hedía como un verdadero cadáver. La singularidad de la situación, lo enorme del fenómeno y sin duda también el regocijo de haberme salvado, único entre todos, cohibían mi dolor reemplazándolo por una curiosidad sombría. El arco de mi zaguán había quedado en pie, y asiéndome de las andarajas pude llegar hasta su ápice. No quedaba un solo resto combustible, y aquello se parecía mucho a un escorial volcánico. A trechos, en los parajes que la ceniza no cubría, brillaba con un bermejor de fuego el metal llovido. Hacia el lado del desierto resplandecía hasta perderse de vista un arenal de cobre. En las montañas, a la otra margen del lago, las aguas evaporadas de éste condensábanse en una tormenta. Eran ellas las que habían mantenido respirable el aire durante el cataclismo. El sol brillaba inmenso, y aquella soledad empezaba a agobiarme con una honda desolación, cuando hacia el lado del puerto percibí un bulto que vagaba entre las ruinas. Era un hombre, y habíame percibido ciertamente, pues se dirigía a mí. No hicimos ademán alguno de extrañeza cuando llegó, y trepando por el arco vino a sentarse conmigo. Tratábase de un piloto, salvado como yo en una bodega, pero apuñalando a su propietario. Acababa de agotársele el agua y por ello salía. Asegurado a este respecto, empecé a interrogarlo. Todos los barcos ardieron, los muelles, los depósitos, y el lago habíase vuelto amargo. Aunque advertí que hablábamos en voz baja, no me atreví, ignoro por qué, a levantar la mía. Ofrecíle mi bodega, donde quedaban aún 2 docenas de jamones, algunos quesos, todo el vino. De repente notamos una polvareda hacia el lado del desierto, la polvareda de una carrera. Alguna partida que enviaban, quizá, en socorro, los compatriotas de Adama o de Seboim.
Pronto hubimos de sustituir esta esperanza por un espectáculo tan desolador como peligroso. Era un tropel de leones, las fieras sobrevivientes del desierto, que acudían a la ciudad como a un oasis, furiosas de sed, enloquecidos de cataclismo. La sed, y no el hambre, los enfurecía, pues pasaron junto a nosotros sin advertirnos. ¿Y en qué estado venían? Nada como ellos revelaba tan lúgubremente la catástrofe. Pelados como gatos sarnosos, reducida a escasos chicharrones la crin, secos los ijares, en una desproporción de cómicos a medio vestir, con la fiera cabezota, el rabo agudo y crispado como el de una rata que huye, las garras pustulosas, chorreando sangre. Todo aquello decía a las claras sus 3 días de horror bajo el azote celeste, al azar de las inseguras cavernas que no habían conseguido ampararlos. Rondaban los surtidores secos con un desvarío humano en sus ojos, y bruscamente reemprendían su carrera en busca de otro depósito, agotado también, hasta que sentándose por último en torno del postrero, con el calcinado hocico en alto, la mirada vagorosa de desolación y de eternidad, quejándose al cielo, estoy seguro, pusiéronse a rugir. Ah, nada, ni el cataclismo con sus horrores, ni el clamor de la ciudad moribunda era tan horroroso como ese llanto de fiera sobre las ruinas. Aquellos rugidos tenían una evidencia de palabra. Lloraban quién sabe qué dolores de inconsciencia y de desierto a alguna divinidad oscura. El alma sucinta de la bestia agregaba a sus terrores de muerte el pavor de lo incomprensible. Si todo estaba lo mismo, el sol cotidiano, el cielo eterno, el desierto familiar, ¿por qué se ardían y por qué no había agua? Y careciendo de toda idea de relación con los fenómenos, su horror era ciego, es decir, más espantoso. El transporte de su dolor elevábalos a cierta vaga noción de provenencia. Ante aquel cielo de donde había estado cayendo la lluvia infernal. Y sus rugidos preguntaban ciertamente algo a la cosa tremenda que causaba su padecer. ¡Ay! Esos rugidos, lo único de grandioso que conservaban aún aquellas fieras disminuidas. ¿Cuál comentaban el horrendo secreto de la catástrofe? ¿Cómo interpretaban en su dolor irremediable la eterna soledad, el eterno silencio, la eterna sed? Aquello no debía durar mucho. El metal candente empezó a llover de nuevo, más compacto, más pesado que nunca. En nuestro súbito descenso alcanzamos a ver que las fieras se desbandaban buscando abrigo bajo los escombros. Llegamos a la bodega, no sin que nos alcanzaran algunas chispas, y comprendiendo que aquel nuevo chaparrón iba a consumar la ruina, me dispuse a concluir. Mientras mi compañero abusaba de la bodega, por primera y última vez, a buen seguro, decidí aprovechar el agua de la cisterna en mi baño fúnebre, y después de buscar inútilmente un trozo de jabón, descendí a ella por la escalinata que servía para efectuar su limpieza. Llevaba conmigo el pomo de veneno, que me causaba un gran bienestar, apenas turbado por la curiosidad de la muerte. El agua fresca y la oscuridad me devolvieron a las voluptuosidades de mi existencia de rico que acababa de concluir. Hundido hasta el cuello, el regocijo de la limpieza y una dulce impresión de domesticidad acabaron de serenarme. Oía afuera el huracán de fuego. Comenzaban otra vez a caer escombros. De la bodega no llegaba un solo rumor. Percibí en eso un reflejo de llamas que entraban por la puerta del sótano, el característico tufo urinoso. Llevé el pomo a mis labios y
Glosario. El epígrafe bíblico que está al principio, y tornaré el cielo de hierro y la tierra de cobre, Levítico 26, 19, se refiere a palabras de Yahvé al pueblo judío, diciéndole que si no obra según sus mandamientos, lo castigará con toda clase de desgracias, enfermedades, derrotan las guerras, esterilidad de los campos, fieras que devoren sus ganados y niños, etc. Y entre ellas, el convertir el cielo en hierro y la tierra en cobre o bronce. Esta referencia alude a la infecundidad en que sumirá los campos, según se advierte por el versículo siguiente. Serán vanas vuestras fatigas, pues no os dará la tierra sus productos, ni los árboles sus frutos. Cuando dice que es la historia de un desencarnado de Gomorra, se refiere a un espíritu separado del cuerpo que animó. Gomorra, ciudad en el sur de Canaán, Palestina, formaba, con Sodoma, Adama, Seboim y Zoar, una pentápolis. Sodoma y Gomorra constituían una doble ciudad. Ambas, según la Biblia, eran pecadoras y corruptas. Por eso Dios las destruyó, salvando solo a Lot y a parte de su familia. Génesis 19, 24. Haciendo llover fuego y azufre. Vírgula, rayita o línea muy delgada y corta. Ciudad libertina. Sodoma y Gomorra han pasado a significar por antonomasia las imágenes de las ciudades depravadas, centro de las desviaciones aberrantes y pecaminosas. La palabra sodomía, para indicar relaciones antinaturales, homosexuales, proviene de esta relación. Granallas de cobre, granos o porciones menudas a que se reducen los metales para su fundición. Caldederos, que venden o fabrican calderas, vasijas redondas de metal. Piernas glabras, sin vello, lampiñas. Jaqueladas de cintas. 2 cintas se trenzan subiendo por la pierna desde el tobillo, formando cuadros o escaques en ella como adorno. Se llaman escaques las casillas del tablero de ajedrez y las divisiones de los escudos heráldicos. Coselete, pieza de vestir que, como un corsé, en francés coselé, ajusta el talle por debajo de los senos. Lenón, alcahuete, es decir, que trafica con mujeres públicas o prostitutas. Al prostíbulo se le llama también lenocinio. Asa fétida o asa, jugo, fétida. Planta exótica que da una resina gomosa de color amarillento sucio, de olor muy fuerte y de sabor amargo y nauseabundo. Se usa como antiespasmódico. Oropimente, mineral compuesto de arsénico y azufre, de color limón y de brillo anacarado que se emplea en pintura y en tintorería. Eunuco, castrado, morbidez, blandura, flacidez de las carnes. Crótalos, instrumento musical de percusión semejante a las castañuelas. Caliginoso, denso, oscuro, nebuloso. Fosfatado, con fosfato, sal formada por ácido fosfórico. Urinoso, propio de la orina. Famulario, famular, propio de la servidumbre. Viso, producto segregado por ciertos moluscos en forma de filamentos. Estas fibras se mezclan con lana y seda para confeccionar tejidos. Natrón, es el carbonato de sódico usado en la fabricación de jabón y vidrio. Adaraja,
cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo con una hilera saliente y otra entrante. Ápice, extremo superior, punto más alto. Escorial, sitio donde se echan las escorias o sobrantes de las fábricas metalúrgicas. También el montón de escorias, que es la sustancia vítrea que sobraba en el crisol de los hornos de fundir metales. Por fin, la lava de los volcanes. Las distintas acepciones se concitan en el texto. Bermejor. Arcaísmo por bermejura, color bermejo, rojizo. De Adama o de Seboim, dos de las ciudades de la Pentápolis. Datos biográficos. El nombre completo del escritor es Leopoldo Antonio Lugones Argüello. Nació en Córdoba el 13 de junio de 1874 y murió en San Fernando, provincia de Buenos Aires, el 18 de febrero de 1938. Fue un escritor modernista. También fue narrador, poeta, periodista, historiador, bibliotecario, pedagogo, docente, traductor, biógrafo, filólogo, teósofo, diplomático, político y simpatizante nacionalista. Fue el principal exponente del modernismo argentino y su obra poética es considerada como la inauguración en lengua castellana de toda la poesía moderna, además del inicio de todas las experiencias y experimentos de la poética moderna en el idioma español. Fue el primer escritor en hacer uso del verso libre en la literatura hispánica, y con sus cuentos se transformó en el precursor y en uno de los pioneros de la literatura fantástica y de la ciencia ficción en Argentina, además de haber sido uno de los primeros escritores de habla hispana en producir microrrelatos. En Argentina, la fecha de su nacimiento es considerada el Día del Escritor. Cuando era chico, su familia se mudó a Santiago del Estero. Lugones aprendió las primeras letras y tuvo una formación católica muy estricta gracias a su madre, y luego él rechazó vehementemente. Se fue a estudiar a Córdoba, donde se casó y tuvo su único hijo, llamado como él, pero con el sobrenombre Polo. Escribía en un diario roquista y generó constante polémica, no tanto por su obra literaria, sino por su protagonismo político, que sufrió fuertes virajes ideológicos a lo largo de su vida. Pasó por el socialismo, el liberalismo, el conservadurismo y el fascismo. En esa época conoció a Rubén Darío, quien tuvo una importante influencia en su obra y cuyo prestigio le facilitó el ingreso al diario La Nación. Lugones comenzó su actividad literaria y política en la ciudad de Córdoba con su incursión como periodista en la publicación considerada atea y anarquista, El Pensamiento Libre se llamaba. Además participó en la fundación del primer centro socialista de la ciudad de Córdoba. En esa época publicó poesía bajo el seudónimo de Gil Paz. Su interés por el ocultismo y la teosofía comenzó cuando vivía en Córdoba. Por el año 1902 escribió 4 ensayos para las revistas Filadelfia, de Buenos Aires, y Sofía, de Madrid, en donde expuso las principales ideas teosóficas sobre la ciencia, el arte y la filosofía. Se adhirió a la masonería al iniciarse en la Logia Libertad Rivadavia número 51. Luego fue expulsado del socialismo por haber apoyado la candidatura conservadora de Manuel Quintana para la presidencia de la Nación. En 1905 publicó Los crepúsculos del jardín, obra cercana al modernismo y que recogía las tendencias de la literatura francesa, en particular el simbolismo. Experimentó en cuentos de misterio, en 1906 con su obra Las fuerzas extrañas, que también muestra el gusto que tenía él por el ocultismo y las ideas teosóficas.
A pesar de su adhesión al nacionalismo autoritario, desde la década de 1920 Lugones se opuso al antisemitismo. En 1935 escribió el prólogo de la edición argentina del libro La mentira más grande de la historia, Los protocolos de los sabios de Sion, de Benjamín Segel, obra que denuncia como fraude el célebre panfleto antisemita conocido como Protocolos de los sabios de Sion. Por esa época también abandonó su postura intolerante con el cristianismo, al que siempre había despreciado, y poco antes de morir se declaró reconciliado con la religión católica. En 1938, Leopoldo Lugones se quitó la vida en un recreo del delta de San Fernando llamado El Tropezón, al ingerir cianuro de potasio mezclado con whisky. Una de las hipótesis acerca de la causa de su suicidio es que él estaba enamorado de una chica, María Alicia Domínguez, que conoció en una de sus conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y con quien había mantenido una relación sentimental y apasionada. Descubierto y presionado por su hijo, él lo incitó a abandonarla, por lo que Lugones se precipitó a un declive depresivo. Pese a que en la nota que dejó pidió ser enterrado en tierra, sin cajón y sin ninguna señalización de su sepultura, y prohibió darle su nombre a sitios públicos, fue velado en su domicilio de la calle Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, y sepultado en el cementerio de La Recoleta, donde permaneció hasta 1994, cuando sus restos fueron llevados a su pueblo natal, donde permanecen al pie del Cerro del Romero. Información sobre el cuento. Lugones escribió cuentos casi desde su arribo a Buenos Aires en 1896 hasta el año de su muerte, o sea, 42 años. Solo parte de lo producido lo colectó en volúmenes. El primero, La Guerra Gaucha, y luego Las Fuerzas Extrañas. Las Fuerzas Extrañas consta de 2 partes. La primera, constituida por 12 cuentos, y la segunda por un ensayo de cosmogonía en 10 lecciones. El título hace referencia a un campo semántico muy complejo. Lo de fuerzas alude a virtudes, eficacias o potencias que los seres o los objetos reservan en sí y que actualizan o liberan en determinados momentos. El adjetivo extrañas se orienta hacia el ámbito de lo infrecuente, insólito, inexplicable, desconocido, raro, inverosímil, sorprendente, anormal o excepcional. En todas las piezas del libro están presentes, manifiestas por su poder de acción y sus efectos, potencias provocadoras de alteraciones o cambios que se revelan para sorpresa, admiración, maravilla u horror de los testigos o protagonistas. Podrían tentarse varias formas de clasificación de la docena de piezas narrativas. Por ejemplo, según la índole de las fuerzas actuantes en cada una de las ficciones, tendríamos 1. Fuerzas de la naturaleza física. 2. Fuerzas de naturaleza humano-psicológica. 3. Fuerzas de naturaleza divina, la lluvia de fuego. Y 4. Fuerzas de naturaleza maléfica o diabólica. También podríamos clasificarlos por temas. 1. Cuentos de ficción científica o de ciencia ficción. 2. Cuentos metapsíquicos, parapsicológicos o paranormales. Y 3. Cuentos legendarios, donde estaría la leyenda bíblica de la lluvia de fuego. Si aplicáramos el criterio diferenciador de Todorov, estableceríamos que es un cuento maravilloso, porque tiene una explicación sobrenatural. El protagonista ignora el sentido de castigo divino que el fenómeno implica y lo contempla con perplejidad, buscando primero una razón científica sin hallarla. El lector, por el título y el epígrafe, sabe que se trata de una causa sobrenatural. Dios condena al exterminio a una ciudad por sus pecados. Para el personaje la situación sería fantástica. Para el lector es maravillosa.
Así podrían objetarse algunas inclusiones de las propuestas. Pero, como se sabe, las clasificaciones son solamente intentos de ordenamiento de la realidad fluida y siempre individual de las obras. Su valor es orientador o didáctico. En el terreno de los cuentos que llamaremos legendarios, la lluvia de fuego, como decíamos, se asociaría al origen del diluvio, porque el narrador también es un espíritu, según lo precisa el subtítulo, evocación de un desencarnado de Gomorra. El cuento tiene una apoyatura metapsíquica, pero el autor evita insistir en ello, por eso elude el encuadre de sesión espiritista. Al quitarle el marco, el relato opera como simultáneo a los hechos que narra, lo que se acentúa con el acierto técnico del final. Y una Y de enlace extra oracional, puntos suspensivos que se abren sobre la muerte. La narración concluye al mismo tiempo que la vida terrena del protagonista. La fuente es bíblica. La modalidad del cuento es la del relato histórico que el modernismo heredó del romanticismo. El epígrafe, tomado del Levítico, no alude, en el contexto bíblico, al asunto de las ciudades malditas y pervertidas, pero sí a una de las formas del castigo divino con que Yahvé amenaza al pueblo elegido si se aparta de sus mandamientos. Lugones, apoyado en la referencia al cielo y a la tierra de cobre, imagina la lluvia de gránulos de metal ardiente que no está en la Biblia. E hizo Yahvé llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de Yahvé, desde el cielo. Génesis 12:14. El espectáculo que Abraham contempla la mañana siguiente de la destrucción es este. Y mirando hacia Sodoma y Gomorra y toda la olla, vio que salía de la tierra una humareda como humareda el horno. El resto es creación del autor argentino. La composición del cuento puede ordenarse para su análisis en 3 momentos pautados por las intermitencias de la lluvia, con creciente intensidad y diestro balanceo de tensiones y distensiones engañosas. El creyendo se afirma en el arreciar de la lluvia y sus devastadores efectos, hasta llegar al incendio total, anticipación física del infierno para los habitantes, ya que no creemos ocasional la adjetivación que le da de lluvia infernal. Contrastante con el escenario terrestre de muerte, exterminio y catástrofe, el cielo se muestra inalterablemente celeste. Las reiteradas menciones, media docena de veces, a la limpidez del cielo, del cual no pareciera provenir aquella devastación, está manejada con intención de leitmotiv. Pareciera sugerir que la ira de Dios ha dado lugar a una impasible justicia, imagen de la cual es el cielo en su inmutabilidad. Hacia el final, las palabras del protagonista sintetizan la situación. Y bajo el cielo que no se había enturbiado ni un momento, un cielo cuya crudeza azul certificaba indiferencias eternas, la pobre ciudad, mi pobre ciudad huerta, muerta para siempre, hedía como un verdadero cadáver. Es desoladora la escena contemplada por un único testigo en esa suerte de juicio final de Gomorra, y hay vibración lírica en las palabras con que la describe el personaje. Lo más personal en la creación de Lugones, más allá de la trama misma, reside en la precisión y relevancia expresivas logradas, principalmente en las descripciones. Pero, en segundo lugar, y quizá mayor, reside en la índole psicológica del personaje. Es un sibarita y un gozador de la existencia que ha vivido 50 años de placidez en la dicha del presente, en el descuido del mañana. Su arte de vivir se basa en la lectura y la mesa. No tiene ya otros placeres. La ciudad es ahora para él un desierto donde se refugiaba en sus placeres menores. No participa del ajetreo ciudadano. Su individualismo hedónico lo lleva a balconear el baile del mundo.
no a danzar en él. La actitud del protagonista, acodado como un palco en la terraza de su casa, bajo la cual transcurre el desfile de desenfrenos y desmanes, lo grafica. Ve ese exhibicionista desfile de depravaciones, magníficamente presentado, como un espectáculo divertido. Es mero observador. No solo el mundo, sino el castigo divino se le proponen como algo contemplable, aunque implique la muerte. No pudiendo huir, la muerte me esperaba, pero con el veneno aquel, la muerte me pertenecía, y decidí ver eso todo lo posible, pues era, a no dudarlo, un espectáculo singular. Una lluvia de cobres incandescentes, la ciudad en llamas, valía la pena, subí a la terraza. Dos realidades opuestas consideradas como recreo de los ojos. El desfile jubiloso y depravado y la destrucción de cuanto lo rodea. El sufrimiento y el goce humanos son motivos de contemplación casi estética. Lo trágico, en la óptica del lector, pero no en la del personaje, es que el narrador no ve el castigo divino, ve solo un fenómeno inexplicable. No hay en él conciencia de relación entre la ciudad pecaminosa y la lluvia de fuego que se abate sobre ella. No tiene sentido de trascendencia. Por momentos, su psicología se asemeja más a la de un hedonista griego que a la de un semita. La idea de huir no es válida, porque desierto y lago están bajo el mismo cobre pluvial. Se recluye en su casa y en sí, con serenidad, solo quebrada en un momento de fugaz desconcierto. Me acometió de pronto un miedo que no sentía, estoy seguro desde 40 años atrás, el miedo infantil de una presencia enemiga y difusa, y me eché a llorar como un loco, a llorar de miedo, allá en un rincón, sin rubor alguno. Lo subrayado muestra la ausencia de comprensión del origen del castigo, y aún de que lo sea. La declaración categóricamente estoica, la muerte me pertenecía, le da seguridad y lo hace invulnerable a lo que no sea su propia voluntad de suicidio, gesto con el que se desconoce como víctima posible del castigo de Dios. Entra en la muerte sin temor, impasible, movido solo por la curiosidad de esa experiencia desconocida para él, apenas turbado por la curiosidad de la muerte. Si te gustó este audio, suscríbete, es fácil y rápido. Toca el botón rojo que aparece acá abajo. También podés compartirlo, así nos ayudás a llegar a más personas.